Hola, buenos días. Soy la maestra Lisbeth García Flores. En esta sesión te hablaré de los tipos de reproducción. Abordando el aprendizaje esperado, comprende los tipos de reproducción de los seres vivos y características de las clasificaciones con el objetivo de que al final de la sesión identifiques en tu contexto los organismos que se reproducen asexual y sexualmente, desarrollando así la competencia disciplinar relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos. Para ello te pido que durante la clase mantengas apagado el micrófono y activada la cámara. Si llegases a tener alguna participación con la retroalimentación de tus compañeros, pues que ésta sea constructiva. Para iniciar, reflexiona la siguiente pregunta. Si todos los organismos somos diferentes, entonces nos reproducimos de manera diferente. ¿Tú qué opinas? Apóyate con esta imagen y nota que todos los organismos son completamente diferentes y por consiguiente, entonces nos vamos a reproducir de manera diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, existen diferentes tipos de reproducción. Una de ellas es la reproducción asexual, la cual engloba diferentes tipos. Por ejemplo, en la fisión binaria, un tipo de reproducción asexual propia de las bacterias o de organismos procariontes. ¿Qué quiere decir procarionte? Bueno, que carecen de organelos. Las bacterias duplican su ADN y dividen su citoplasma y generan dos células hijas. En esto consiste la fisión binaria. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gemación? En la gemación, las anémonas de mar generan un brote. Este brote contiene la misma información genética que al momento de desprenderse se va al subsuelo y genera un organismo idéntico a ellas. En esto consiste la gemación. Otro proceso de reproducción asexual es la fragmentación, que se observa en las estrellas de mar. Las estrellas de mar, cuando fragmentan un bracito, este bracito genera un organismo completo, pero también las estrellas de mar son capaces de regenerar ese brazo y a ese proceso se le llama regeneración. Otro proceso de reproducción asexual es la partenogénesis, que se observa en los dragones de Komodo, quienes se reproducen asexualmente por medio de huevos no fecundados. Hasta ahorita hemos hablado de la reproducción asexual, pero ¿qué pasa con la reproducción sexual? ¿Y qué diferencia hay entre la reproducción asexual? Bueno, en la reproducción sexual tenemos un gameto femenino y un gameto masculino, en este caso, pues un óvulo y un espermatozoide que al momento de fecundarse generan un organismo por medio de un proceso que se llama mitosis, en el cual la célula se divide. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, que en la reproducción sexual existe una recombinación genética de los progenitores, es decir, del padre o de la madre o del macho y de la hembra. Caso contrario con la reproducción asexual, que aquí no hay una recombinación genética, sino simplemente se generan organismos idénticos a partir de un progenitor. Te pido entonces que observes el siguiente video. Te dejo la actividad asíncrona número 1, que consiste en realizar un mapa mental con la información que acabas de visualizar y escuchar. Te anexo también el instrumento de evaluación con el que será evaluada tu actividad para que tomes en cuenta esos criterios y realices esta actividad asíncrona transversal. ¿En qué consiste? Bueno, en que observes en tu contexto, comunidad o localidad los animales que se encuentran ahí y que tomes fotografía de ellos con tu celular o una cámara. En caso de que no tengas estas herramientas, pues no te preocupes, puedes realizar un dibujo de estos y los vas a clasificar en una tabla. Vas a colocar la fotografía o el dibujo del animal que observaste, colocarás debajo de este el nombre común, investigarás en internet el nombre científico y colocarás el tipo de reproducción que estos presenten. Nota que las habilidades a desarrollar transversalmente en esta actividad, por ejemplo en las TICs, cuando tú investigues la información del organismo o animal que observaste, manejarás las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. En matemáticas y estadística ordenarás información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones, en este caso de acuerdo al tipo de reproducción que los animales presentan, y en matemáticas y comunicación expresarás ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas, como lo mostramos en esta tablita. Te anexo el instrumento de evaluación con el cual será evaluada tu actividad transversal y finalmente te dejo con la siguiente frase. La educación no es preparación para la vida, sino más bien la educación es la vida en sí misma. Hasta aquí le dejo. Que tengas linda tarde.